En un atardecer caluroso de Sevilla, donde el aire olía a azahar y el sol se hundía tras los techos de teja, Teresa entró en el garaje de su abuelo Antonio con el corazón latiéndole como un tambor en Semana Santa. La puerta chirrió al abrirse. Y allí estaba, el vacío. Donde antes reposaba el viejo Seat 600. Ese relicto de los años 60 que su abuelo había mimado como a un hijo. Solo quedaban manchas de aceite en el suelo de hormigón y un eco que parecía burlarse de ella. No puede ser, murmuró, sintiendo como el estómago se le retorcía como si hubiera comido aceitunas amargas. Ese coche no era solo metal y ruedas, era el símbolo de una vida entera. El que Antonio había comprado con su mujer, Isabel, en sus primeros años de casados, cuando soñaban con recorrer Andalucía sin preocupaciones. Ahora, desaparecido, como si nunca hubiera existido. Teresa se apoyó en la pared, el sudor perlándole la frente. Y recordó la barbacoa familiar del día anterior, cuando su cuñado Carlos, con esa sonrisa falsa como un flamenco turístico, había levantado una copa de sangría y convencido a Antonio de venderlo para un viaje inolvidable a las Canarias para toda la familia. Pero algo en sus ojos, en el modo en que su hermana María aplaudía con excesivo entusiasmo, le había hecho dudar. Ahora, el silencio del garaje gritaba la verdad, la habían traicionado. La barbacoa había empezado como siempre, con el ritual andaluz de reunirse bajo el sol, asando chorizos y sardinas en la parrilla del patio trasero. Teresa llegó con una ensaladilla rusa casera, equilibrándola en los brazos mientras aparcaba su viejo utilitario en la calle empedrada. La casa de Antonio, en un barrio obrero de Sevilla, seguía igual, el porche con geranios marchitos, el olor a jazmín trepando por las rejas. Pero ella se sentía diferente. ¿Más alerta? Como si el peso de los años cuidando a pacientes en el hospital público la hubiera afinado para detectar mentiras. Dentro, María dirigía la cocina con esa autoridad disfrazada de cariño maternal, ordenando dónde poner los platos como si fuera la dueña de la casa. Carlos, su marido, manejaba la parrilla con Townes en una mano y una cerveza en la otra, hablando alto para impresionar, como un torero en la plaza. Mira quién llega tarde. Como siempre, exclamó María al verla, con un beso en la mejilla que picaba como una espina. Teresa sonrió por costumbre, colocando la ensaladilla junto a un plato de jamón comprado que fingía ser casero. Antonio estaba en el patio, sentado en su silla de mimbre con un cojín bordado por Isabel, asintiendo a historias que quizás no oía del todo. Parecía más frágil, los ojos nublados por la edad. Pero cuando Teresa se inclinó para besarlo, él susurró, ¿cómo está mi rebelde favorita? Ella rió suavemente, pero notó cómo su mirada se desviaba al garaje, como si guardara un secreto que no quería soltar. La comida se sirvió al estilo familiar, con platos compartidos y risas forzadas que ocultaban tensiones antiguas. A mitad del banquete, Carlos se levantó. Golpeó su copa con un tenedor y carraspeó como si anunciara un pregón en feria. Quiero decir algo importante, proclamó, con voz que congeló los tenedores en el aire. Esta familia lo es todo. Y es hora de hacer algo grande juntos. ¿Qué tal un viaje a las Canarias? ¿Playas? Sol. Para todos. Hubo jadeos de sorpresa. Aplausos. María se unió, papá.
Nunca has visto el Atlántico así. Sería tu regalo para nosotros. Antonio parpadeó. Sonriendo cortés, suena bonito. Carlos insistió, y podemos hacerlo realidad vendiendo el SEAT. Está ahí parado. Acumulando polvo. No lo conduces desde hace años. Con ese dinero. Volamos todos. Teresa sintió un nudo en el pecho. El tenedor suspendido. María se inclinó, es un legado. Papá. Algo que nos une. Carlos añadió, nosotros nos ocupamos de todo. No muevas un dedo. Antonio rió bajito. Pero sus ojos volvieron al garaje. Como si pidiera permiso a un fantasma. Teresa no dijo nada. Pero dentro de ella. La rabia empezaba a hervir como aceite en una sartén. Más tarde. Mientras recogían platos y abrían más cervezas. Teresa ofreció ayudar con los papeles. María la despachó, tú trabajas toda la semana en el hospital. Déjanos a nosotros el divertimento familiar. Carlos agregó, esto es para relajar. Confía en nosotros. Teresa murmuró un claro. Tragando bilis. Antonio se sentó en silencio entre ellos. Asintiendo sin convicción. Ya no era el hombre que regañaba a mecánicos por respetar el acero español. Parecía alguien que había perdido su brújula. Teresa se excusó para tomar aire y caminó hasta el garaje. La puerta cerrada la miró como un guardián mudo. Recordó cuándo. ¿De niña? Antonio le enseñó a encerar el SEAT, esto no es un coche. Hija. Es lo que queda cuando todo cambia. Esa noche. Al volver al garaje. El vacío la golpeó como un viento del sur. Se calzó zapatillas sin atar y salió bajo la luz crepuscular. El garaje. Junto al seto de bugambillas mustias desde la muerte de Isabel. Confirmó sus miedos. Encendió la luz, nada. Solo el suelo manchado y una silla plegable. Las llaves aún colgaban. Con un llavero que decía este abuelo corre con abrazos y gasolina. No se las llevaron. Teresa se quedó allí. El vacío gritándole, no era un robo cualquiera. Era una puñalada al corazón. De vuelta en la casa. Las habitaciones estaban frescas y oscuras. Carlos y María reían en la cocina sobre mejoras en el hotel. Teresa no les habló. Encontró a Antonio en su sillón. Cambiando canales entre un documental de flamencos y estática. Abuelo. Susurró arrodillándose. ¿Vendiste el SEAT hoy? Él parpadeó, firmé unos papeles. Dijeron que facilitaría las cosas. Sonrió inseguro, ¿hice mal? Ella negó. Fingiendo calma. Él le palmeó la mano y volvió al televisor. Pero el corazón de Teresa ya ardía. Más tarde. En la cocina. Revisó la impresora bajo pilas de correo. Encontró una copia antigua del registro del SEAT. De 1965. A nombre de Antonio e Isabel. Recordó un domingo de su infancia, ellos la llevaron a por helados en ese coche. Isabel con sombrero. Antonio cantando coplas. Ese coche era de ellos. No se prestaba. Presionó el papel contra su pecho. La rabia creciendo como una tormenta en el Guadalquivir. En el pasillo. La risa de María resonó tras la puerta. Teresa susurró, han declarado guerra a la nieta equivocada. Pero antes de confrontar.
Encontró algo en la bandeja de la impresora que heló su sangre. La bandeja estaba tibia. Recién usada. Sacó el papel, un contrato de venta. Comprador, Carlos Ruiz. Vendedor, Antonio López. La firma. Temblorosa. No era de Antonio. El lazo en la L era estrecho. El trazo equivocado. No era error, era falsificación. El shock llegó en oleadas. Incredulidad. Ira. Certeza. Carlos no convenció, robó. Sentada a la mesa. Comparó con el registro antiguo, uno era amor. El otro mentira. Esto es robo. Murmuró. Sacó fotos con el móvil. Las envió a su email, pruebas SEAT. Pensó en años atrás. Cuando Carlos pidió inversión a Antonio para un negocio de lavado de coches móvil y fue rechazado. Esa sonrisa entonces no era derrota. Era promesa de venganza. Guardó los papeles en un sobre. En su bolso de enfermera. Pensó en despertar a Antonio. Pero le dio una noche más de paz. ¿Fuera? ¿En el porche? Bajo la luz ámbar. Susurró, quieren silencio. Lo tendrán. Pero no el que esperan. Trazó el sobre. Imaginándolo en un juzgado. Carlos y María habían elegido, ahora aprenderían que ella no jugaba limpio. A la mañana siguiente. Sonreían como si nada. Eso confirmó, creían que era blanda. El olor a café y tostadas fingía normalidad. Carlos freía huevos. Tarareando como un héroe. María al teléfono, pensamos en Tenerife. Villa con piscina. Papá ha sido generoso. Intercambiaron miradas cómplices. Teresa los observó desde la puerta. El silencio pesando como plomo. Antonio removía su café. Clink, clink. Perdido. Carlos la vio. Buenos días. ¿Huevo? Solo café. Dijo ella. Él brindó, por la generosidad y nuevos comienzos. Quiso gritar. Pero asintió. María sacó una caja, un collar con colgante de palma. Grabado de papá con amor. Teresa parpadeó, él ni sabe que el coche se fue. María rodó los ojos, lo hizo por la familia. No lo culpabilices. Teresa dejó la taza, ¿quieres decir que Carlos lo engañó? ¿Falsificó y ahora luces el botín? El aire se espesó. Carlos apagó el fuego. María frunció el ceño. Antonio miró confundido. Cayó. Teresa salió al porche. Dedos en la madera. Recordó lecciones de Antonio, mantener es amar. Abrió el móvil, fotos. Emails. Creó carpeta legal abuelo. Mandó mensaje, hablamos de poder notarial. Eran cómodos, error fatal. De vuelta. El desayuno fingía perfección. Todos actuaban. Pero la grieta crecía. Teresa no comió, planeaba. Esa tarde. Sola en su piso. Investigó leyes españolas, abuso a mayores. Falsificación. Llamó a un abogado amigo, necesito pruebas sólidas. Él aconsejó, reúne todo. Emails. Bancos. Ella buscó, transferencia de 35.000 euros del SEAT a cuenta de Carlos. No a Antonio.
Luego, hackeó sutilmente el email de María, sabía la contraseña de años. Encontró uno de Carlos, el viejo ni se enterará. Teresa es una sensiblera. Pero inofensiva. La rabia la quemó como sol de mediodía. Imprimió. Guardó. No era venganza ciega, era justicia por el dolor de Antonio, que se desvanecía como arena en playa. Días después, confrontó en cena familiar. Antonio, más confundido, preguntaba por el coche. Teresa sirvió gazpacho, abuelo. Firmaste por un viaje. Pero te excluyeron. Te robaron. María se levantó. No puedes. Carlos, firmó voluntario. Teresa sacó papeles. Contrato falso. Transferencia. Email. Esto va a juzgado. Llamaron a la puerta, mediadora de protección a mayores. Notificación oficial. Carlos palideció, acoso. Teresa, tardío. Antonio, me usasteis. Esas palabras dolieron más que sentencia. 3 días post-confrontación. La casa era hueca. Carlos y María se fueron. Nota vacía. Antonio podaba bugambillas muertas. Perdido. Teresa le llevó agua. ¿Perdí el SEAT? Lo robaron. Sacó álbum, fotos con Isabel junto al coche. Risas eternas. Escribió de Isabel. Luego preguntó, ¿quién es? Teresa cerró el álbum. Lágrimas contenidas. No era coche, era dignidad erosionada. Mandó pruebas a fiscalía. Por verdad perdurable. La audiencia llegó gris. En juzgado de Sevilla. Antonio vestido formal. Erguido. Carlos y María. Trajeados. Fingían indiferencia. Mediadora, alegaciones de explotación. Carlos, firmó. Teresa expuso, registro antiguo. Falso. Transferencia. Email. Mediadora, hechos probados. Devolución de 35.000 euros. Remoción de poderes. Nota de abuso. María jadeó, es familia. Teresa, vosotros lo hicisteis. Yo lo nombré. Salieron en silencio. Prensa esperando. Antonio, no debiste por mí. Me enseñaste a no ignorar mentiras. Una semana después. La casa respiraba. Antonio jardinaba. Teresa ordenaba álbumes. Carta de Carlos, errores todos. Sigamos. Antonio, no hoy. Cajón lleno de cartas devueltas. Teresa asistió a clase de acuarela para él, pintó tulipanes amarillos. Esperanza sobrevive tormentas. Al volver. Leyó novela a Antonio dormido. Abrió laptop, solicitud máster en gerontología. Universidad de Sevilla. Dudó. Miró su sombra, perdonó su silencio pasado. Envió. En notaría. Revisaron testamento, excluyó a María y Carlos. Adjuntó email a registro abuso. Carlos vetado fiduciario. Periódico local, nieta defiende abuelo de explotación. María posteó, drama familiar no es justicia. Perdió contratos. Teresa no confirmó rumores, sonrió. Falló llamada de María, hablemos.
No hoy. Perdonó al liberarse. Noche. Revisó Drive, vídeo Seat saliendo. No lloró, observó. Carta universidad, aceptada. Mostró a Antonio en jardín tulipanes, para ambos. Colocó foto con Isabel. Cartel, memorias no se desvanecen. Legados renacen. Antonio tomó su mano, no solo me protegiste, me enseñaste a protegerme. Teresa no vengó, construyó algo inquebrantable. Que perduraría más que ellos.